Hola a todos, bienvenidos, muy buena tarde. Es un placer que nos acompañen en este webinar tan relevante para la educación actual. Seré muy breve con estas palabras para que podamos aprovechar lo verdaderamente enriquecedor que será la participación de nuestros invitados, a quienes quiero aprovechar para agradecer por estar aquí. Muchas gracias al doctor Rafael Estrada de Anáhuac Online. Muchas gracias a la doctora Ana María Berruecos de la Universidad Iberoamericana. También muchas gracias al maestro Cristian Galván del Tecnológico de Monterrey. Todos grandes personas al frente de instituciones líderes para la educación de México. Todos sabemos que el entorno está cambiando y que en la educación especialmente estos espacios de aprendizaje tradicionales que han sido muy buenos deben modificarse con nuevas experiencias y herramientas que le permitan potenciar su misión central. Aún navegamos en un mar de completa incertidumbre, no existe un camino único o un modelo único para estas nuevas iniciativas educativas, pero debemos estar preparados como universidades, como empresas, como sociedad, para probar juntos nuevas alternativas de forma muy rápida. Nuestros líderes deben ser radicalmente flexibles, deben probar distintas experiencias que sean capaces de optimizar y modernizar estos entornos de aprendizaje para poder respaldar nuevos y cambiantes enfoques que seguro tendrá la educación. No tendremos un programa maduro en un inicio y hay que ser muy conscientes de ello. Irá madurando con el tiempo y esa flexibilidad nos permitirá adecuar todos los cambios que sean necesarios. Especialmente nosotros en Generalia creemos que la transformación es posible, que nuevas alternativas para responder a viejos problemas, como el deseo de aumentar el acceso a la educación para aquellos que de otra manera no hubieran podido asistir a un colegio o universidad, surgen como nuevos futuros factibles, reemergiendo con gran fuerza la esperanza. Es posible, creemos, lograr la democratización educativa, llevar la mejor educación a muchas más personas con modelos educativos que tengan gran calidad académica y también un impacto social verdaderamente relevante y real para las necesidades sociales que tiene nuestro país. En este marco, eventos como este nos resultan muy interesantes, pues tal vez no estamos seguros del camino que trazará la educación del futuro, pero lo que sí sabemos es que la lucha por la educación por México solo es posible si la hacemos juntos. Muchas gracias a todos nuevamente y bienvenidos. Y los dejo en manos de Armando Morales, quien será nuestro moderador y es también director comercial de Generalia. Muchas gracias. Rafa, bueno, para iniciar esta conversación, me gustaría preguntarte, ¿cómo observas tú el panorama de adopción de tecnologías educativas en México? Ustedes desde Anáhuac, ¿cómo lo visualizan, Rafael? Claro que sí, Armando. Muy buenas tardes, Cristian. Un gusto estar aquí contigo. Igual Ana María, qué gusto poderlos acompañar. Estoy seguro que esta mesa va a dar mucho para nuestra plática, intercambio de experiencias y da mucho gusto ver a tanta gente conectada también. Fíjense, yo así para ser muy breve y ágil en esta respuesta, Armando, unas cifras iniciales que son importantes. Fíjate, en 2020 el Foro Económico Mundial, en su línea de Strategic Intelligence, dijo que había casi 342 billones de dólares en EdTech para 2025. Eso lo dijeron en 2020. Holon IQ dice que va a haber casi 404 billones para 2025. Eso lo dijeron en enero de 2021. Y fíjate este otro contraste, nada más para darle importancia de este tema de tecnología. En 2015 había solo 10 empresas que habían hecho su Initial Public Offering, su oferta para salir al mercado, solo 10 empresas relacionadas con EdTech. Para 2020 había 40 y se estima que para 2025 va a haber casi más de 100 empresas con su IPO. Eso quiere decir que van a estar saliendo a bolsa y se calcula que su market cap va a ser alrededor de $1 billón al entrar al mercado de valores. ¿Por qué esto es importante? Porque el mundo de la tecnología educativa es más que la incorporación de ciertas técnicas o ciertos mecanismos o ciertas plataformas para facilitar algunas de nuestras funciones. Es una verdadera revolución estratégica de las estructuras, de los modelos y de las teorías. Entonces, es muy emocionante porque el mundo de la educación no solamente se ha haber mejorado, hay quienes piensan, creo, que se ha haber mejorado por la tecnología, está siendo transformado, pero ya llegaremos a temas bien interesantes en lo que vamos a hablar. ¿En qué sentido
hablamos de una transformación tecnológica, no entendido solamente como ciertas aplicaciones. Y para ya darle una respuesta concreta, una vez dado el panorama de la educación en el plano de la tecnología, que vale la pena entender la educación y el impacto que tiene la tecnología en la misma en dos grandes ambientes. Una es el ambiente de aprendizaje, es cómo afecta la tecnología a los ambientes de aprendizaje, y dos, cómo afecta la tecnología los sistemas administrativos. Ya se puede profundizar en cada uno de los subrubros, pero en los ambientes de aprendizaje tenemos los famosos LMS, importantísimo la data y la analítica de datos, y el tercero, que a mí me parece el más importante, la innovación en el aprendizaje. Ahí hay tres grandes impactos de la tecnología en la educación en cuanto a ambientes educativos hablamos. El segundo rubro, que son los sistemas administrativos, también son un súper reto, porque no nada más cambian los modelos de educación, sino que los pies con los que se mueven las universidades va a tener que cambiar también. Y esos sistemas administrativos, pues son los famosos SIS, que ya conocen muchas universidades, pero, por ejemplo, hay elementos bien interesantes como toda la tecnología que impacta el reclutamiento, la retención de talento y el avance de habilidades clave. Todos esos elementos junto con detectar las capacidades de negocio, que para mí es vital, o sea, el impacto de la tecnología en la detección diagnóstico real de las capacidades de la unidad de negocio que tiene la universidad para responder a los retos que vive, es importantísimo. Y a veces la tecnología en educación queda relegada a una de sus dimensiones, que no quiere decir que sea poco importante, pero no es la única, que es los aspectos pedagógicos, ¿no? Y pedagogía debe ser transformada por la tecnología, eso es cierto, pero nada más quería dar el panorama, que es mucho más amplio. Están los ambientes educativos, está la administración, y todo eso está siendo transformado por la educación. Algunos de los temas que seguro tocaremos, la idea de las digitales credenciales, la inteligencia artificial, lo hablábamos justo antes de empezar, son fundamentales y muy interesantes. Y nada más como recomendación para cerrar, creo que es interesante leer el reporte de Scaling Access and Impact, cómo dar, es un reporte que hace Omidyar Network y plantea un framework, un marco para evaluar un país con respecto a su facultad del impacto que la tecnología tiene en la educación para el crecimiento de EdTechs y de la aplicación real de tecnología en la educación, y da 4 elementos centrales que creo que todos tenemos que tener presentes. Una, ¿qué tanto nuestros modelos de negocio están respondiendo a las transformaciones tecnológicas? Hay datos muy serios de que las universidades no solo van a cambiar sus modelos educativos, sino sus modelos de negocios. 2, ¿cómo está el tema de la política pública en términos de educación y la estrategia? 3, ¿cómo están nuestras capacidades como humanas, o sea, el nivel de capacidades internas de las organizaciones para responder a la transformación tecnológica? Y 4, ¿cómo está nuestra infraestructura? Hay veces que toda la tecnología queda en infraestructura y es solamente uno de los elementos de framework fundamentales para que tengamos un verdadero impacto. Y lo que decía Jorge al inicio me emocionó mucho, ¿no? Juntos hagamos una transformación que el país necesita en el campo de la educación. Eso es lo que yo aportaría, Armando. Excelente, Rafael. Muchas gracias por las palabras. La verdad es que lo que mencionas es muy, muy interesante. De hecho, por ahí estábamos platicando, bueno, como saben, los últimos días sobre toda esta transformación que hemos vivido y la verdad es que no se ve nada fácil. Inclusive platicábamos, Cristian, pues la experiencia que ha tenido el Tecnológico de Monterrey en el proceso de implementación de tecnología. No sé si nos puedas platicar un poco cómo ha sido la experiencia, Cristian, que ha vivido el TEC de Monterrey, visto pues desde esta gran universidad. Yo creo que probablemente la más importante de México, si no después de la UNAM. ¿Cómo han vivido este proceso de implementación de tecnología en su institución, ya con un año después de haber iniciado la pandemia? Gracias Jorge, Armando, todo el equipo de Generalia. Rafa, Ana María, un gusto platicar aquí con ustedes. Y bueno, gracias a todos los que nos están brindando este espacio para escucharnos sobre estos temas interesantes de educación. Muchas gracias a todos los que tuvieron la amabilidad de conectarse y escuchar a estos locos por el aprendizaje, ¿no? Si nos queremos ver de esa manera. Lo cierto, hablando de tecnología, bueno, ustedes saben, el Tecnológico de Monterrey, evidentemente la tecnología es parte de su ADN. Desde nuestra fundación, nuestro fundador, pues bueno, evidentemente ha formado parte de todos los planes de estudio, es parte de los diferenciadores fuertes que tiene nuestra institución.
contemplando la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, genética avanzada. Nuestros laboratorios se están enfocando mucho a cómo podemos mejorar a través de la tecnología todo el aprendizaje de nuestros alumnos para generar las competencias que evidentemente se están requiriendo cada vez más con este uso y esta adopción de la misma de una manera más fluida, ¿no? ¿Cómo lo vivimos en el TEC de Monterrey? Pues bueno, evidentemente esto de la pandemia pues nos sorprendió a todos. A finales del 2019 pues estábamos analizando todavía algunos datos. Nuestros centros de investigación en TEC Salud ya estaban dando cierta data y seguimiento a todo lo que estábamos viviendo, y derivado a esta investigación y data que teníamos fue cuando decidimos, si recuerdan, el TEC de Monterrey fue la primera institución educativa en el país en donde decidimos salirnos de los campus e irnos a nuestras casas al formato híbrido, ¿no? Nos costó un poquito de trabajo como a todos, es normal, pero afortunadamente teníamos ya gran porcentaje de nuestros profesores había tenido ya una experiencia con la parte tecnológica, con esta parte de la virtualización o educación asíncrona, ¿no? Entonces nos dimos la oportunidad en una semana de adecuar todos los planes, de hacer las migraciones, hacer las alianzas con todos nuestros proveedores de tecnología para garantizar la estabilidad de nuestras plataformas, a fin de que pudiéramos migrar nuestro modelo educativo a este modelo high flex, ¿no? Modelo high flex, y en donde nos permitió ir mejorándolo poco a poco. Seguramente todos nosotros en marzo, abril del año pasado, pues estuvimos encontrando algunas incidencias que fueron perfeccionándose conforme avanzaba esto de la contingencia de la pandemia. Y de esa manera, pues bueno, la tecnología en el Tecnológico de Monterrey, pues bueno, la hemos escalado como este habilitador, un habilitador que nos va a brindar esa oportunidad de generar esas experiencias independientemente de la modalidad en que estemos. Vamos a empezar a vivir una modalidad híbrida, en donde vamos a tener una mezcla entre este tipo de educación virtual o a distancia con la presencial. Entonces, evidentemente, la tecnología es un brazo muy fuerte que tenemos en el Tecnológico de Monterrey. Nos abrazamos de él y, bueno, estamos muy contentos de las respuestas que estamos teniendo en todos nuestros niveles, en todos nuestros procesos educativos y también en los procesos formativos de todo el personal de los que conformamos esta institución. Muy bien, Cristian. Y sí, de hecho, tienes mucha razón. Precisamente el TEC fue punta de lanza para mover la educación presencial a educación a distancia, como bien nos comentan aquí en el chat. Y Ana María, platícanos un poco desde tu punto de vista aquí en la Universidad Iberoamericana. ¿Cuál es el aprendizaje que han obtenido después de ya haberse cumplido un año de confinamiento? Yo sé que, bueno, tú empezaste con este tema de educación a distancia desde hace muchísimos años. Eres, yo creo que la que inició el tema de educación a distancia en México. Si lo podemos dejar así. Claro que no. ¿Cómo lo han vivido en la Gracias por considerarme así, pero no, la educación a distancia en México tiene ya muchísimos años de experiencia en México. De hecho, puedo decir casi ya 50 años, fácil, ¿no? 30, 40 años por ahí más o menos. Entonces, pues no, te agradezco mucho lo que me dijiste, pero y bueno, muchas gracias a Rafael y a Cristian por compartir este panel también con nosotros y a Generalia. Y bueno, yo creo que más que aprendizajes en sí dentro de la universidad, yo creo que es a nivel general en las instituciones de educación superior, que es, bueno, pues mi área de experiencia, ¿no? El primero, pues no, o sea, no es un aprendizaje, son los aprendizajes porque han sido muchos. El primero, y más que un aprendizaje, yo creo que más bien ha sido una confirmación que las y los docentes son una pieza importantísima en nuestra sociedad. Y en este caso el confinamiento me consta, pues estuve impartiendo webinars de formación hacia destajo, estábamos en contacto directo con docentes a diario,
pues estaban sobre todo más preocupados por poder aportar a los estudiantes esta contención emocional a sus estudiantes más que contenidos, ¿no? Entonces, cuando ves este rol de docente en ese sentido, pues es súper importante. El segundo aprendizaje, yo creo que vimos que las tecnologías, pues sí, han sido importantes para continuar con las clases durante esta pandemia, pero las tecnologías no cambian por sí solas los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Lo que vivimos al cierre y como medida de emergencia, pues la gran mayoría de las instituciones adoptaron lo que ya conocemos como enseñanza remota de emergencia, pero eso no es educación a distancia digital. Se continúa únicamente con prácticas presenciales, pero mediadas por las tecnologías, ¿no? Y un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje de calidad tiene detrás a equipos de personas expertas en contenidos, en diseño instruccional, en diseño gráfico, etcétera. El tercer aprendizaje, bueno, pues la formación docente es importantísima, ¿no? Los docentes son una piedra angular en la calidad de la educación a distancia digital y no solo la formación en competencias digitales, sobre todo la formación tecnopedagógica, ¿no? Que también requiere de personas expertas en ello para formar a las y los docentes. Puedes tener toda la tecnología necesaria a la mano, pero si el docente no está formado en cómo integrarla, en la intención pedagógica de esa herramienta, pues no sirve de nada. Y cuando digo tecnopedagogía es también porque existen marcos teóricos, metodologías inherentes a los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, que son en efecto cambian la lógica de una clase presencial. El cuarto punto yo diría que es la formación integral de las y los estudiantes, ¿no? Pensamos que los jóvenes ya saben cómo usar las tecnologías, que esto ha sido facilísimo para ellos, pues no es así. Conocen evidentemente los más jóvenes el uso de estas tecnologías, no tienen miedo a explorarlas, etcétera, pero pues hay estudios que dicen que no tienen estas competencias para integrarlos a sus procesos de aprendizaje, ¿no? Las utilizan más para el ocio, para la comunicación, etcétera. Y de ahí la importancia del punto anterior. Si un docente las integra a su clase con esta intención pedagógica, pues de manera transversal está haciendo que los estudiantes desarrollen estas competencias digitales. Y paralelamente a estas competencias digitales, pues están las competencias y los recursos cognitivos de orden superior, ¿no? La autorregulación, el trabajo autónomo, la metacognición, el pensamiento crítico, que no son exclusivos de los entornos virtuales, eso hay que dejarlo súper claro, pero sí son necesarios para desenvolverse en ellos, ¿no? Y bueno, integrar un modelo de educación a distancia en una institución implica cambios a muchos niveles, como ya lo dijo Rafael. No solo son los pedagógicos, también hay cambios a nivel estructural, de administración y de gestión. La educación a distancia digital es un ecosistema dentro de una institución y no puede manejarse como un ente aparte, ¿no? Se requieren políticas, normativas, reglamentos, no solo que lo rijan, sino que también los impulsen. Y bueno, para cerrar esta idea, pues la pandemia pues llegó a darnos el último empujoncito a los que nos dedicamos a esto de la enseñanza a distancia digital. Vivimos en una sociedad de la información hace ya muchísimos años y las instituciones, pues bueno, deben entender el contexto fuera de esos muros para ofrecer esta educación que los jóvenes requieren y que necesitan para poder desenvolverse como ciudadanos y profesionales digitales en este entorno pues que ya nos tocó y que no es de ahorita, no es de la pandemia, viene ya de hace muchos años, ¿no? Correcto, Ana María. Y la verdad es que como bien lo dices, ¿no? La verdad es que ha sido un proceso, me imagino, nada fácil. Yo creo que nadie estábamos preparados para enfrentar una situación así. Y por eso quisimos, o sea, ver en retrospectiva, después de un año de que comenzó esta situación, cómo lo hemos manejado, qué cambios y qué experiencias hemos aprendido, ¿verdad? Y tocaste un punto bien importante, que es el tema de los profesores, de los maestros. Fíjate que hay una corriente, bueno, que bien la conocen, que está muy orientada hacia que el tutor o el profesor va a tender a desaparecer, ¿no? Que cada vez va a la tecnología a sustituir al profesor, que ahora van a ser temas como desde el aprendizaje adaptativo, asistentes virtuales. Rafael, a ver, platícanos. Ustedes desde Anáhuac, ¿cómo están visualizando esta situación? ¿Cómo debe de usarse
el aprendizaje adaptativo para colocar en el centro del diseño instruccional al alumno? ¿Cómo lo están haciendo en Anáhuac? Gracias, Armando. Fíjate que es una pregunta muy específica porque es una aplicación muy concreta de la inteligencia artificial en función de lo que entendamos como aprendizaje adaptativo, ¿no? Por lo general, aprendizaje adaptativo se entiende como una herramienta que tiene dos fines fundamentales: brindar un soporte personalizado y dar una educación diferenciada. Esos dos elementos del aprendizaje adaptativo se pueden manifestar por lo general entendidos a través de un proceso de inteligencia artificial, redes neuronales, aprendizaje de máquina, donde la experiencia de un estudiante que consume contenido educativo en función de gustos, desempeños, habilidades y finalidad, se ajustan los contenidos para que sean consumidos de acuerdo a la dinámica propia que el estudiante empieza a desarrollar. Y eso está padrísimo, porque en el fondo siempre ha estado en el corazón del ser humano la idea del aprendizaje adaptativo. O sea, ¿a qué me refiero? A que la idea de un aprendizaje adaptativo personalizado y con soporte de persona no es otra cosa más que la idea de tratar a la persona como lo que es, algo único. Y como lo tienes que tratar como algo único, los humanos intentamos generar desarrollos técnicos y después estudiar esa técnica en la tecnología para lograr ese fin de tratar a la persona como lo que es. Nuestro punto de partida, por tanto, no es suplantar funciones propiamente humanas, sino darle su verdadero valor. Para darle su verdadero valor a las funciones propiamente humanas, uno debe partir, reconocer que es la naturaleza del hombre la que exige el soporte personalizado y la educación diferenciada, porque son distintas las personas, no diferenciada en términos de grupos que merecen diferente educación, sino adaptada a la necesidad concreta, a la finalidad y a la dinámica propia de la persona. Sobre ese entendido, construimos a veces el aprovechamiento de que a poco no pasaba que en un salón de clases un profesor intentaba hacer un aprendizaje que se adaptara al grupo que le tocara, ¿no? Todos los años que di clase, nunca había un grupo igual y siempre había que adaptarse a los diferentes tipos de grupos y había que tratar a todos como personas, no como chips de computadora, esta educación bancaria de la que hablaba Freire, como si fueran repositorios de datos que después fueran a serle útiles. No, había que tratar a cada uno como persona, pero una palabra clave de la educación del futuro es la escala. Entonces, cuando viene la palabra escala, esa dificultad de dar un soporte personalizado y una educación adecuada y adaptada a la necesidad de la persona, que es el centro del proceso educativo, se hace más retador. ¿Qué entra? Entra nuestro desarrollo científico-tecnológico. Entran los algoritmos que no es que vayan a sustituir, sino que es la intención humana la que ayudan a lograr. ¿Para qué? Para impulsar, darle a las personas justamente aquello que necesitan en el momento educativo que tienen. Y aquí nada más cierro hablando de las implicaciones prácticas que esto tiene ya en elementos técnicos. Ya si hablamos de cómo aplicar aprendizaje adaptativo en nuestros contextos educativos actuales, hay tres elementos fundamentales que hay que cuidar. El primero, que es una función remedial. De entrada, en el estado del arte actual, el adaptativo tiene una función esencialmente remedial, no una función de formación final. Yo creo que va para allá, pero actualmente ayuda a elementos remediales, emparejar los diferentes niveles de gente que vienen diferentes alcances para el proceso educativo. 2, va a incluir una infraestructura muy robusta. Hacer aprendizaje adaptativo requiere una infraestructura ya bastante avanzada. Y 3, requiere un mapeo curricular súper detallado. Y si estamos en una revolución de los mapeos curriculares, porque los modelos educativos están cambiando, porque los modelos de negocio tienen que cambiar por esta flexibilidad y nuevos parámetros educativos, pues imagínate, ¿no? O sea, llegar a mapas curriculares suficientemente detallados y conectables para que los algoritmos reciban suficiente información de experiencia de usuario, como para hacer sistemas de recomendación asociados a temas muy concretos, pues creo que todavía es una tecnología a la que le falta mucho para llegar a su plató, llegar a su punto donde va a abordar y a ofrecer el mayor beneficio a los usuarios, Armando. Esa sería la idea de adaptativo. Ok, de acuerdo. Es decir, a ver, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es cuando ya se regresa a clases, ya vimos que se anunció por parte de la Secretaría de Educación Pública que a partir, si mal no recuerdo, del 7 de junio se regresan ya a clases presenciales, ¿no? Pero eso es en la parte de educación básica. Respecto a las universidades, Ana María, ¿cómo se va a gestionar el nuevo modelo de Blend Learning que tú llevas años trabajando? Es decir, ya no va a ser algo o
presencial o a distancia, sino que van a tener que ser dos entes que van a convivir a la par. ¿Cómo piensas tú que se va a hacer educación a partir de esta nueva forma híbrida de educar? Bueno, Armando, aquí sí te hago yo la pregunta, te la regreso. ¿De cuál modelo híbrido estamos hablando? Porque, bueno, evidentemente han surgido infinidad de modelos que intentan mezclar lo que es lo presencial con lo virtual, pero cada uno como una cosa aparte y como una manera de adaptar lo que se tiene ahorita para seguir adelante. Todos hemos escuchado hablar, por ejemplo, de la Zoom University, ¿no? En que los estudiantes echan horas frente a la pantalla para escuchar una clase magistral. Si para esta nueva normalidad o este regreso escalonado vamos a seguir utilizando las videoconferencias solo para impartir una clase magistral, pues no creo que hayamos aprendido mucho durante la pandemia, ¿no? O por ejemplo está el modelo de las clases concurrentes, en las que una parte de los estudiantes están presencialmente en clase y otra parte está en su casa viendo por streaming la clase. Eso, a menos que tenga detrás un diseño muy fino y muy especializado de diseño instruccional, por más que traten de mezclar lo virtual con lo presencial, pues no estamos hablando estrictamente de lo que son los modelos híbridos, ¿no? Un modelo híbrido de enseñanza y aprendizaje integra el trabajo autónomo que están haciendo los estudiantes con el que se lleva a cabo posteriormente en las sesiones sincrónicas. Y eso, una vez más, implica un trabajo muy fino de diseño instruccional. Dentro de estos modelos híbridos, pues hay varias modalidades ya aceptadas, ¿no? A nivel internacional, habrá una que otra diferencia según los autores que uno lea, pero bueno, está el modelo rotativo, el flex o el high flex, que es el que está hablando Cristian, la personalizada, pero todas estas integran el trabajo fuera de clase o asincrónico, que después o sea, no es independiente del trabajo sincrónico al lado de los compañeros y al lado del profesor, de la profesora, ¿no? Y dentro de este modelo rotativo, pues se encuentra la metaestrategia de aula invertida. En la Ibero, desde la de AMED, pues consideramos que era la que mejor se adaptaba para estos diferentes escenarios a los que nos estamos enfrentando. O regresar a clases presenciales al 100%, o este regreso escalonado, que no todos los estudiantes pueden ir, o pues, me imagino que podemos regresar y de repente pues nos echan para atrás y vamos de regreso a las clases, a la casa, ¿no? A la contingencia, o pues bueno, el último, pues trabajar completamente en línea otra vez, ¿no? Y esta metaestrategia permite la integración de un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante, que es el estudiante el protagonista. Se integran metodologías activas de aprendizaje. Las sesiones sincrónicas, ya sean presenciales o remotas, son activas. Los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar y de analizar lo que aprendieron de manera autónoma. Y el docente ahí funge como guía, ya no solo como mero transmisor de información, ¿no? Se puede integrar además el trabajo colaborativo, la evaluación por pares, la autoevaluación, etcétera. Esto implica que detrás existe además una estrategia de formación docente muy fuerte y permanente. Implica también cambio de roles de los docentes y de los estudiantes. Implica estos cambios a nivel metodológico, es decir, integrar un modelo híbrido lleva a una institución a procesos reales de innovación educativa. Y yo creo que dentro de esta innovación, hoy en día y después de todo este año de encierro, debemos cuestionarnos sobre cuál es el valor agregado de esta presencialidad, de estos encuentros sincrónicos, presenciales o virtuales. Que ¿para qué me voy a desplazar a la universidad? A ver, ¿para escuchar a un docente darme una clase magistral? Pues mejor lo veo por videoclase y voy al campus a hacer todo aquello que me permita desarrollar, por ejemplo, sentimiento de pertenencia a una comunidad, desarrollar estas habilidades que solo en los laboratorios y en los talleres puedo desarrollar estas actividades extracurriculares que me permiten desarrollarme como persona integral. Pues estoy pensando en clases de baile, clases de guitarra, clases de pintura, etcétera, ¿no? Y bueno, pues si no se puede ir al campus y sí tengo que tener estas sesiones sincrónicas, remotas,
pues me conecto a una sesión para colaborar, para construir, para interactuar, no para sentarme a escuchar a un docente hablar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos una oportunidad única y creo que es de sabios aceptar que es momento de entrarle, de invertir más que en tecnologías, en formación. Detrás de esas tecnologías, siempre digo, hay personas. Y las tecnologías pues siempre van a estar ahí, van a cambiar, van a evolucionar, pero sí necesitamos equipos formados para hacer frente a todos estos cambios profundos y que no son nada superficiales, ¿no? Se ha hablado mucho de esta transformación educativa, etcétera. No es superficial, yo creo que hacen falta ya cambios y todo el mundo lo dice, ¿no? Y todos los Claro. foros estamos hablando de esto, se necesitan cambios profundos y no superficiales o hacer decir, bueno, pues tengo esta tecnología y ya estoy a la moda, pues no. Es la tecnología, ya lo vimos, la sola tecnología no cambia No va a cambiar, la correcto. calidad de la educación, ¿no? Exacto, no, y totalmente de acuerdo contigo. De hecho, por ahí en el webinar que tuvimos sobre la parte de salud y sobre el tema médico, exploramos un poco cómo la realidad virtual y la realidad aumentada ha venido también a romper varios paradigmas en cuanto a temas de disrupción digital se refiere. Y Cristian, yo sé que por ahí en el MOSLA, en el TEC de Monterrey, han hecho una contribución muy importante, no solamente para sus alumnos, sino en general para el país, con la implementación de nuevas tecnologías de realidad virtual. Cuéntanos un poco, ¿tú crees que realmente el uso de estas tecnologías van a contribuir a mejorar la formación de habilidades técnicas en los alumnos, o es algo que apenas está muy verde? ¿Cómo crees que va a tener un impacto y también viéndolo desde el punto de vista de la educación a distancia y de la pandemia? Es decir, ya los alumnos, pues estamos viendo que pueden desde su casa tener sus lentes de realidad virtual y estar simulando que pueden hacer alguna cirugía, que pueden estar armando un motor sin necesidad de estar físicamente en la escuela. ¿Cómo está manejando el Tecnológico de Monterrey este tipo de disrupción digital? Sí, bueno, Armando, eso está increíble, la verdad. Se emociona uno. Los que tengan oportunidad de visitar nuestro campus allá en Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey, tenemos ahí el área MOSLA, todo un piso diseñado a esta parte de la investigación de la tecnología y su aplicación en diferentes rubros, en diferentes ingenierías, en diferentes carreras y rubros que nos ayuden a mejorar. Al final es mejorar esa experiencia del aprendizaje y mejorar la retención del conocimiento, ¿no? Para ver su aplicación y ver cómo podemos, digamos, emplazar esta forma de virtualidad o realidad aumentada a mejorar procesos y hacer más eficientes ciertos indicadores ya en el mundo empresarial, ¿no? Al final los simuladores, pues bueno, regreso de nuevo, quedan todos invitados, damos tours de manera continua, conforme esto vaya mejorando y las aperturas de los campus, que ya próximamente estaremos teniendo más aperturas, de lo cual estamos muy contentos, pues es una grata invitación para que conozcan y se sorprendan, ¿no? Yo cuando tengo la oportunidad de ir con todo el equipo de MOSLA, allá con Irving, con Berta Saldívar, pues evidentemente me dan ganas de volver a estudiar bachillerato, ¿no? Porque, digo, les cuento rápido, pero se tienen simuladores y programas que te ayudan ya a aquello que nosotros nos tocó entender, la química, nomenclatura, ver digamos, cuestiones abstractas. Ahora con estos lentes, estos escenarios, pues puedes mover tú las moléculas, empiezas a enlazar, creas un nuevo elemento. Entonces, digamos que el conocimiento ya tiene una riqueza más de que hasta visualmente ya puedes ver un átomo, ¿no? En nuestra época, pues te lo tenías que imaginar, y los que no eran muy creativos o no éramos muy creativos, a lo mejor nos costaba un poquito más de trabajo esas materias de ciencia. Ahora todas estas STEM, todas estas materias de ciencia, evidentemente se han visto muy beneficiadas con esta parte de la virtualidad y la realidad aumentada.
La parte médica es sorprendente, como a todos nuestros alumnos que están estudiando medicina les estamos ya, están teniendo este acercamiento para hacer cirugías remotas en un futuro cuando ellos salgan y sean médicos. Toda la parte les digo, de ciencias exactas, cómo puedes ver un tiro parabólico, ya no solamente hacerlo y tratar de hacer con un cerbatanazo en aquellas épocas o una liga, ¿no? Acá ya genera los escenarios con el viento, con la presión atmosférica, en fin, con todas las variables en donde te puede decir de manera precisa dónde va a caer algún elemento. En fin, toda esta parte de la virtualidad, yo creo que seguirá creciendo a un grado exponencial. Nosotros observamos, está dentro de los componentes que observamos en un futuro, ¿no? Que es la era de la simulación. En el Tecnológico de Monterrey platicamos mucho sobre esta era de la simulación, que es la que nos está tocando vivir y nos está tocando transformar, ¿no? Todos los laboratorios, por cierto, ahí hay una pregunta de qué pasó con todas las personas que necesitan hacer sus prácticas de laboratorio. Bueno, nosotros con las autorizaciones pertinentes continuamos con nuestros proyectos de investigación y con grupos limitados para hacer sus proyectos, futuras patentes de México que estamos desarrollando. Entonces no podíamos nada más irnos y cerrar el campus, cerrar nuestras investigaciones. No, se tuvieron las precauciones y medidas necesarias para tener el control estricto de los laboratorios. Pero bueno, ya tenemos varias semanas, poco más de un mes, con mayor afluencia a estos laboratorios, que incluso la realidad virtual y escenarios virtuales nos ayudaron un poquito como comentaba Ana María, no es solamente irte de un modelo a otro, es todo el diseño instruccional que te ayude y te asegure que el aprendizaje se está dando y las competencias de los alumnos se están desarrollando, que es un poquito lo más, los puntos finos, no me dejarán mentir ahí Rafa y Ana María, el seguimiento de las competencias en los mundos virtuales se complica un poco más. Tenemos que ser más precisos, más puntuales y tener un seguimiento un tanto más estricto, ¿no? Correcto, Cristian. Y a ver, bueno, aquí me surge entonces la duda y es algo que también tiene el público por ahí de interés. Rafael, ¿tú crees que tenemos que repensar los programas de estudio? O sea, tenemos que replantear todos los planes de estudio después de la pandemia, porque estamos viendo que ya no va a ser igual. O sea, ya la gente, los alumnos, la educación a distancia es algo que, como tú bien sabes, no nada más comenzó con la pandemia, ya desde antes, en las ciudades grandes como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, desplazarse de un lugar a otro era complicadísimo. Entonces, tenemos que repensar los programas de estudio para volver a esta nueva normalidad, desde tu punto de vista. Hijo, los programas de estudio y no por la pandemia lo que voy a decir, y la educación en sí misma. O sea, yo creo que los modelos generales, o sea, hay grandes temas que han entrado en una crisis acelerada debido a que la pandemia ha hecho más evidente la urgencia de cambio. Pero la pandemia lo que ha hecho nada más es hacer más evidente la urgencia de cambio en una industria que ya estaba cambiando. Fíjense las cifras que les di antes de cuando empezábamos, no son cifras que exclusivamente responden al objeto de la pandemia. Es cierto que hay una verdadera sombra de la educación que está surgiendo. La sombra de la educación es el conjunto de entidades que tradicionalmente no se dedican a educación y están empezando a educar. Y están ocupando tecnología, están ocupando microcredenciales, realidad virtual, como dice Cristian, están aprendiendo de diseño instruccional, están vinculando competencias, y son un conjunto de entidades que están generando un tipo de empresa que va a salir a bolsa, les decía al inicio. Y vean la expectativa de salir a bolsa de ese tipo de entidades no tradicionales educativas. No solo, Armando, hay que repensar los planes de estudio, eso es un hecho. Hay que repensar la manera en que entendemos los modelos educativos desde base. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es muy grande. ¿Qué es lo que está en juego? La gran misión de las universidades en el país por aportar a la formación de personas que no solamente van a ser mano de obra y van a cumplir con habilidades técnicas
para cumplir funciones laborales y llegar a mercados que los demandan, sino personas que están llamadas en último sentido a ser felices, a ser plenas, a estar satisfechas con su existencia y a buscar aquello que de la vida más importa. Y la universidad tiene una misión anclada, un deber insoslayable con el compromiso de lo que el ser humano es. Por lo tanto, para mantenernos relevantes en los siguientes años, yo soy a veces muy radical, a veces, pero para mantenernos relevantes en los siguientes años, no creo que haya que repensar los planes de estudio, eso es lo de menos. Habría que repensarlos más rápido, porque a veces los repensamos muy lento, pero habría que repensar los planes de estudio y la manera completa en la que entendemos aquello que le llamamos educación en cuanto a modelo, y luego se oye medio raro, pero incluso en cuanto a modelo de negocio. O sea, lo dijo Ana María y Cristian, ¿cuál es la propuesta de valor que se va a transformar en la industria educativa? Esa es una pregunta de raíz. Si no abordamos la pregunta de raíz, que es, ¿cuál es la propuesta del valor del mundo educativo? ¿Qué le va a pasar a las credenciales? En función de y no nada más hablo de las digitales o las microcredenciales, no, la credencial de la validación de una entidad educativa que valida cierta formación profesional o cierta competencia. ¿Va a adquirir valor o va a perder valor? ¿Se va a volver formal o se va a volver informal? ¿Qué va a pasar con agentes que están entrando al campo educativo? ¿Cómo van a soslayar las habilidades que están demandadas? ¿Qué pasa si dejamos de ser relevantes para formar a tantas personas que requieren no solo habilidades profesionales, sino lo que decía Ana María, una auténtica formación de persona, una auténtica formación integral que les permita aspirar a aquello de la vida que vale más la pena que todas las cosas? Es por eso, Armando, que bienvenida la revolución de los planes curriculares, eso va a ser muy útil, pero más que nada, bienvenida, lo dijo bien Ana, el pensamiento, la formación para empezar a entender este problema en la dimensión que ya traía. No estamos en la crisis de lo tecnológico en el marco de lo humano, estamos en la crisis del humano en el marco de lo tecnológico. Entonces, lo humano es lo que está en juego y lo tecnológico es lo que nos tiene que ayudar. Entonces, para mantener lo que de humano tiene la educación, que sin eso no hay proceso educativo posible, tenemos que replantearnos todo. Y aquí hay muchas metodologías, ahí veo varias preguntas de libros, literatura, pero creo que algo que ha impactado tremendamente el mundo educativo, el mundo de las empresas primero y apenas el mundo educativo, es el pensamiento basado en diseño. Como saben, en Anáhuac Online los programas que lanzamos en línea tienen un fuerte enfoque de pensamiento basado en diseño. ¿Qué quiere decir? Creo que el diseño ha transformado la manera de hacer negocios y la manera de educar en sí mismo. Entonces, esa línea de pensamiento basado en diseño con un análisis que le permita a las personas enfrentarse a nuevos retos en los entornos que vive, creo que va a ser la principal tarea a la que tenemos que abocarnos. Armando, ¿puedo agregar algo a todo esto maravilloso que está diciendo Rafael? Que además de todo esto de inteligencia artificial, etcétera, están las neurociencias aplicadas a la educación. Ahí sí es un cambio impresionante y creo que tenemos que empezar como educadores a hacer caso a todas las investigaciones que dependen mucho también de las tecnologías, evidentemente, ¿no? Pero todo lo que está saliendo de los estudios en las neurociencias aplicadas específicamente a la educación es impresionante. Es un campo impresionante, es un campo que nos está dejando muchísimos conocimientos y sobre todo pues, cuestiones que ya no podemos ignorar desde las instituciones educativas tampoco. Es muy cierto lo que comenta Rafael, Ana, y es que además las universidades creemos, muchos, que están en una especie de crisis en donde ya no sabemos, debido a la pandemia, me imagino, cuál va a ser el nivel de matrícula que van a ser capaces de recuperar. Porque cada vez hay más en Internet, más instituciones académicas en línea que están permitiendo acreditar a gente, a alumnos, en nuevas habilidades. Entonces, ya el estudiante o el joven prefiere tomar un curso más breve que le permita aplicar una habilidad en lo que realmente le apasiona, en lugar de tomarse una carrera de 3 o 4 años para salir a un mercado laboral incierto y que precisamente pues es lo que estamos viendo, que la crisis no nada más es un tema de tecnología o de repensar el modelo educativo, sino que
En este caso, el alumno está buscando nuevas maneras de capacitarse y de aprender. Desde el TEC de Monterrey, Cristian, ¿ustedes cómo están viendo este tema de las microcredenciales, del nuevo uso ahora a través del blockchain, que ha venido también a cambiar la forma como se otorgan este tipo de credenciales? ¿Qué necesita una persona? ¿Cuál es su opinión al respecto, Cristian, sobre las microcredenciales para acreditar habilidades adquiridas con el uso de elementos como el blockchain en un estudiante? ¿Qué están haciendo en el TEC de Monterrey desde este punto de vista? Mira, en este tema ya venimos con algunos años trabajando con el MIT y con Harvard y Stanford, haciendo algunas pruebas para crear como una cartera de microcredenciales. Visualicemos que a lo largo de nuestra vida tenemos el acercamiento a cursos, programas, certificaciones que abonan a ciertas habilidades, ciertas competencias que nos van desarrollando en el camino, ¿no? Pero no podemos decir que cuando estuvimos en preparatoria o cuando estuvimos en universidad y logramos las competencias para ese momento sobre liderazgo, no quiere decir que ya con esa microcredencial ya te quedaste toda la vida, ¿no? Eso es algo que va evolucionando y que va también en la madurez que vamos teniendo como seres humanos, a lo que nos vamos exponiendo, a todos los aprendizajes. Entonces, para abonar un poquito más en este tema, lo que tratamos de hacer es, en el modelo TEC 21, que lo sacamos en el 2019, es un modelo que abona a toda esta parte de generar este seguimiento puntual de habilidades y competencias que queremos desarrollar en nuestros alumnos, ¿no? Al final, bueno, no sé si conozcan un poquito lo que buscamos en el TEC, que es el liderazgo, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano. Entonces, tanto Rafa como Ana han mencionado ese factor humano, la importancia de ese factor humano, y desde el TEC de Monterrey también lo vemos de esa manera, y por eso lo perseguimos ese florecimiento humano, como entendiendo de que no es solamente estudiando algo, digamos, una ingeniería dura, ¿no? O sea, debe ser, es multidimensional el florecimiento que debemos tener como personas. Ana María bien mencionaba las artes, o sea, muchos elementos que nos complementan como persona, como para generar un buen ciudadano, una buena persona, un buen profesionista. Y bueno, evidentemente las microcredenciales al final van a ir tomando más relevancia. Yo en lo particular visualizo que estamos ahorita en el péndulo, en donde se ve que ya todos están regalando microcredenciales por todo, ¿no? Entonces casi puedes saltar 3 veces, va tu blockchain de que pudiste saltar 3 veces. Yo creo que es el péndulo en este momento en donde algunas instituciones están abusando de dar este incentivo para que lo puedas poner en tus plataformas de LinkedIn o Facebook y demás. Yo creo que llegaremos al centro de nuevo a valorar realmente cuáles son los seguimientos que debemos tener en este aprendizaje de por vida y cómo van a ser los momentos diferentes que vamos a ir desarrollándonos como personas y dar seguimiento. Yo visualizo un mundo en donde en un futuro es un mundo sin fronteras, así lo vemos en el TEC. Entonces, yo visualizo que en un futuro tú te vas a poder mover de una institución educativa a un centro de trabajo con una universidad corporativa. Por cierto, Mari Carmen, ya vi tu mensaje de Universidad Banamex, te mando un abrazo también. Moviéndonos en el sentido de que te vaya acompañando la universidad o institución educativa en el desarrollo de tus competencias, en ese sueño que persigues como persona y en ese propósito de vida que buscas. Entonces, eventualmente sería increíble que esta cartera de credenciales, si así le queremos decir, se vaya creciendo durante tu vida y puedas tener un mejor track y dar regreso a aquello que tengas que regresar y acelerar un poquito en aquello que ya dominas, ¿no? Entonces veo que, como les digo, estamos en el péndulo de la exageración. Yo creo que llegaremos en un momento al centro y en ese sentido, pues, los invito a todos a seguir desarrollando esta parte de la microcredencial que siempre te va a ayudar, pero en definitiva nunca va a ser
el concepto de decir que van a suplantar toda la parte formativa, yo en lo particular no lo veo, ¿no? Porque la formación está desde casa, en tu escuela y en la sociedad. Entonces, ¿cómo nos puede acompañar en la formación de buenas personas, de buenos profesionistas y buenos ciudadanos? Muy bien, Cristian. A ver, y las preguntas del público están, tenemos que aprovechar en este momento porque ya nos quedan pocos minutos, pero me gustaría que pudieran aprovechar para mandarnos sus preguntas. Y hay una, a ver, Rafa, que esta está perfecta para ti, de Igmar Hernández Boyer, que nos dice, escucho mucho hablar sobre el tema empresarial, lo cual es plausible, pero ¿dónde queda la responsabilidad social con lo comunitario, con los servicios públicos, desde también las instancias del Estado, y cómo la universidad juega un papel ahí de pilar, ¿no? De apoyo? Buenísima. La verdad es que es maravillosa pregunta porque se conecta con lo que decíamos en la pregunta pasada. Como vamos a tener que repensar los modelos generales, no podemos seguir pensando en términos de la oferta de programas de grado y extensión y posgrado, que es lo que por siglos ha caracterizado las estructuras educativas. Vienen elementos nuevos de gobernanza, donde las universidades ya están y tienen que jugar cada vez más peso en las comunidades donde están insertas, como auténticos polos de desarrollo. Una de las grandes cosas que creo que a mí me emociona y me enorgullece mucho es la vinculación, por ejemplo, de Anáhuac Online al proyecto Alianza. Aquí hay varias personas invitadas del proyecto Alianza, en el que empresas de corte internacional, sociedad civil, universidad pública y privada hacen un diagnóstico con metodología de Coneval para levantar datos de zonas comunitarias y poder medir el impacto que la acción social de corte educativo y de corte social para las organizaciones de la sociedad civil tienen una zona definida. San Alberto Hurtado decía, la universidad es el cerebro de un país. Si la universidad no juega el papel que tiene que jugar como un cerebro que entiende los grandes problemas sociales, desde la investigación, la docencia, pero aún más, desde nuevos modelos educativos que lleguen cada vez a más personas, de manera más eficiente a transformar más vidas, la educación no sirve de nada y la puede hacer cualquier tipo de empresa. La universidad se mantiene vigente y pertinente porque para mantenerse fiel a su visión tiene que cambiar todo menos lo más importante. Tiene que ser más flexible, tiene que cambiar su administración, tiene que reestructurar la manera en la que entiende el alumno la propuesta de valor de negocio, pero lo más importante, que es su compromiso con la verdad, con la formación y con el bien, ese no lo puede trastocar. Entonces, para mantenerse anclado a esta lógica, Armando, nos encontramos que tendrán que surgir nuevas iniciativas educativas de corte educativo con impacto social, pero siempre bajo esta lógica de alianzas y ecosistemas que decía Cristian y decía Ana María. Ya se acabaron los tiempos de los llaneros solitarios, ¿no? O sea, ya no es posible que una universidad sola, por más fuerte y grande que sea, se lance a querer transformar todos los entornos en los que está. Quienes no se conocen han de darse prisa para conocerse como quienes van a luchar juntos, ¿no? Entonces, bajo esa idea de José Martín, que por cierto, ayer creo que fue el aniversario luctuoso de la muerte de José Martín, bajo esa idea, las universidades, nosotros que estamos en Anáhuac, participaron en alianza, especialmente en Tamaulipas, en los desarrollos sociales de comunidades, para en alianza con Cisco, en OpenPTech, con IBM, generar contenidos. Hicimos un estudio sobre el desarrollo de los sectores industriales que se vieron afectados por la pandemia, cuáles crecieron, cuáles neutrales, cuáles decrecieron. Vimos qué puestos de trabajo y habilidades clave están mejor pagadas para ayudar a la gente a salir de la pobreza, capacitándola en habilidades clave. Nos conectamos con las cámaras de comercio en las zonas para poder generar un mapa que nos permite empezar a construir contenido en línea para ayudar a la formación de sectores que requieren activarse. Y otro proyecto maravilloso, y a mí me emociona mucho, el de las primarias en contenido educativo, como bien saben, y creo que lo dijo Ana María muy bien, la educación, atrás de toda tecnología hay un maestro, ¿no? Hay un maestro batallando luego en las primarias dando clase para los niños que tienen que enseñar matemáticas, y hemos desarrollado toda una línea de contenido donde Generalia participa también muy interesante ahí en el apoyo de la construcción de este contenido en línea para apoyar a maestros de Tamaulipas especialmente, que es la zona de acción donde hemos iniciado en la formación en matemática para niños pequeños a base de historias, ¿no? A base de historias que ayudan en el reforzamiento de conceptos claves matemáticos. Son solo ejemplos todavía muy pequeños, esfuerzos todavía muy iniciales, pero que tienen dos características centrales, con lo cual cierro. Una, redescubrimos una vocación social que siempre hemos tenido, pero ahora se hace más pertinente, porque
sin esa podemos ser sustituidos. Lo que nos hace relevantes en el fondo es esa vocación social. Y segunda, que para mí es indispensable, tenemos una cosa que se llama autoridad moral, las universidades. Todavía podemos funcionar como interlocutores válidos entre Estado, empresa, sociedad civil. Podemos convertirnos en auténticos polos de desarrollo, en el que a través de la educación en línea, las microcredenciales, el blockchain, la tecnología, la investigación, hagamos auténticas alianzas de ecosistema que no nada más brinden mejor educación a muchas personas que pueden adquirirla, sino brinden muy buena educación a todas las personas que la necesitan. Lo decía muy bien Jorge al inicio, ¿no? Estamos convencidos, y por eso estamos en la mesa aquí, Ibero, Tec y Anáhuac, ¿no? Estamos convencidos de que la educación lleva a un país a cambiar, y si no hacemos eso, si no impactamos a la cultura con la educación, no hacemos nada. Estás en silent, creo, Armando. Correcto, Rafael, disculpen. Sí, para aprovechar una pregunta más del público. A ver, nos comenta por aquí Luis Iván, les manda saludos a Rafa, Cristian, a Ana María también. Nos preguntan, ¿cómo podemos conectar las necesidades concretas de las empresas y las necesidades económicas estatales con los programas educativos de las universidades, Cristian? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es decir, ¿cómo se pueden conectar estas necesidades que existen en la iniciativa privada con las necesidades económicas tanto del Estado y pues del mercado, ¿no? En general. Estás en mute, Cristian, también. La frase del 2020, perdón. Estamos en esa parte de la cercanía con el sector empresarial es muy fuerte. Les comparto la importancia para nosotros, al menos es el 41% de nuestros egresados ha creado una empresa, ¿no? Entonces, para nosotros la parte del emprendedurismo es muy importante y tenemos en nuestros consejos están formados mayoritariamente por empresarios y académicos. La combinación perfecta para lo que dice Rafa de que podamos seguir evolucionando y seguir sacando valor, ¿no? Una propuesta de valor en nuestros planes de estudio que sean relevantes, porque algo que mencionaban es, evidentemente los planes de estudio tienen que ser cada vez más ágiles. Lo que estamos viendo es, deben ser robustos, sí, pero un nivel de robusto que permita ser ágil, porque estamos evolucionando los puestos de trabajo, se están acortando sus tiempos de vida de todos los puestos de trabajo en general. Todos nuestros trabajos o perfiles o funciones están teniendo evoluciones cada vez más rápidas. Entonces tenemos que ser lo suficientemente ágiles para generar las competencias necesarias en los alumnos, independientemente si en un futuro ya no se va a llamar de una forma la carrera y se va a llamar de otra o va a tener otros componentes tecnológicos, el alumno tenga las competencias necesarias para salir adelante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues también compartirles que también cercano nuestra fuerza con la parte de la industria, que pues si sumamos el capital que genera este 41% de empresas de egresados, ¿cuánto sería? Sería más o menos el 19% de la economía de México lo que se está generando. Entonces, no es un número pequeño, o sea, esa parte de que cómo podemos transformar a través de la educación la economía de un país es una realidad. Entonces, abracemos consejos con equipo empresarial, con futuristas empresariales, y en ese sentido, con la mezcla de agilidad, podamos sacar los productos o las credenciales académicas que se van a estar demandando de manera natural, no tanto por el título de la carrera, sino por lo que te puede aportar la persona en todas las competencias que lleven ella, ¿no? Correcto, Cristian. Oye, y a ver, Ana, aquí hay un tema bien interesante que de hecho por ahí están las preguntas del público. ¿Cómo la tecnología se va a volver un facilitador para acercarnos a comunidades marginadas? Porque luego el otro día hablábamos de que, bueno, pues está muy padre el uso de tecnologías y el uso de toda esta nueva disrupción digital y todo el cambio de educación a distancia, pero pues ¿de qué sirve tener un programa tan desarrollado, tan avanzado, si a veces no hay internet en la Sierra Tarahumara, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo la tecnología crees tú que se va a volver un facilitador para acercarnos a este tipo de comunidades?
Bueno, antes de entrar a esta pregunta, sí me gustaría como ligarlo con lo que me estuvieron mencionando antes del impacto social de las universidades. Yo creo que este tema en la Universidad Iberoamericana se entiende perfectamente bien, ¿no? Tenemos varios centros, el Centro Meneses, el Tecnológico Universitario Valle de Chalco, tenemos las carreras de técnico superior universitario, los programas de incidencia en género, sustentabilidad, derechos humanos, interculturalidad, y pues algo que rige todo el modelo educativo de jesuita. En realidad son cinco temas, que es el contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación, ¿no? Entonces, si no insertamos a los estudiantes en este contexto en el que viven, que es México, y puede ser algo desde trabajo local hasta a un trabajo pues un poco más allá de lo local, sino pues a nivel ya de regional, a nivel nacional, todos los alumnos siempre están insertados dentro de este tipo de acciones, ¿no? A través también del servicio social, etcétera. Hay un programa de servicio social impresionante. Entonces, bueno, por esta parte, yo creo que la Universidad Iberoamericana tiene ya muchísimos años de experiencia y tiene programas increíbles. Estamos por iniciar con una alianza con la ONU, por ejemplo, para 4 diplomados en distintos temas que tienen todos que ver con género. Entonces, tenemos alianzas bien interesantes que van a tener un impacto a nivel nacional. Entonces, sí es cierto, ¿no? Una universidad que no tiene este impacto social, pues apaga y vámonos, como dicen los españoles. Pero bueno, regresando al tema que me preguntas, ¿cómo puede la tecnología ser un facilitador para acercarnos a estas comunidades marginadas? Pues bueno, es evidente que si existe la tecnología, internet en estas zonas, pues la educación puede llegarles, pero la realidad, nuestra realidad en México, pues no es esa, ¿no? Estaba revisando datos oficiales y, por ejemplo, el 47.7% de la población rural cuenta con internet en sus casas y en la población general solo el 44.3% de la población total tiene una computadora. ¿Qué pasa? Que esto dejó durante la pandemia a más de la mitad de la población rural y más de la mitad de la población general en nuestro país sin educación. O sea, como no tienen este acceso a internet y a una computadora, pues las dejamos sin educación, lo cual ya es una doble discriminación. No acceso a internet, no acceso a la educación, y es gravísimo, ¿no? En esta brecha digital, pues debe considerarse no solo el acceso a la tecnología, sino también el acceso a una educación de calidad. Y si bien, pues bueno, se han hecho esfuerzos a nivel nacional y se ha avanzado en este tema, pues Claro. la contingencia nos dejó bien claras todas estas desigualdades, ¿no? La demanda de Internet gratuitos para todas y todos, pues cobró más fuerza con la pandemia, y yo diría, por lo menos para empezar, que el Internet debería ser gratuito para estudiantes y docentes. Ahora bien, hay un dato también que está bien interesante, que por ejemplo dicen que el 75% más o menos de la población total tiene un teléfono celular inteligente, y que de ese 75%, el 95% se conecta a Internet con este dispositivo. Entonces, eso ya nos abre una posibilidad de empezar a incursionar en todo lo que es el aprendizaje móvil, evidentemente con todo lo que ello implica, ¿no? Y aquí sí me gustaría insistir, y es algo que estuvimos platicando nosotros, Armando, es que la educación a distancia no nació con la pandemia ni con las aplicaciones digitales que conocemos hoy en día. La educación a distancia tiene muchísimos años de existir y en sus inicios utilizó las tecnologías que estaban a su alcance en ese momento. Desde materiales impresos, los enviaban por correo, pasó por el teléfono, el fax, la televisión, la radio, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y no tener la tecnología y no tener internet no es pretexto para no hacer llegar la educación de calidad a esas zonas marginadas. Mira, hace no tanto tiempo, no quiero decir los años porque igual y sí es mucho tiempo, bueno, la edad de mi hijo, ¿no? Pero bueno, hacíamos eso en la UNAM. Yo arranqué con todo esto en la UNAM, en el sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Diseñábamos materiales impresos, manuales, hacíamos que los estudiantes de toda la República fueran ahí para tener una inducción, los acompañábamos estos manuales con videos en VHS. Todavía a mí me tocó el cambio de beta a VHS.
O sea que imagínate, era la tecnología que había en ese entonces, ¿no? Y una vez al mes estos estudiantes tenían encuentros presenciales en grupo con su tutor, y así es como se lleva la educación a distancia, ¿no? Claro. Un material impreso puede tener un muy buen diseño instruccional para que los estudiantes puedan seguir formándose y bueno, tal vez apoyarse en estas otras tecnologías, en la televisión, en la radio, para reforzar esos aprendizajes. Y eso sí, pues continuando un poco con la primera pregunta que me hiciste, pues necesitamos docentes formados para ello, ¿no? Se necesita una infraestructura para que estos estudiantes puedan tener estos apoyos, estas tutorías por parte de los docentes y bueno, una muy buena inducción a los estudiantes para que conozcan y luego desarrollen estas estrategias de trabajo autónomo. Mira, al final la educación a distancia, la tradicional o la digital, no se improvisa. Se requiere de personas formadas que tomen en cuenta muchos aspectos en su diseño, el nivel educativo, los conocimientos previos, el contexto, el modelo educativo, etcétera. Hace falta, yo creo que una voluntad institucional para hacerlo bien. Como les comentaba, nuestro país cuenta con una tradición de educación a distancia de hace mucho tiempo, muchísimos años, y por ende, pues tiene muchas personas expertas que pueden hacerlo bien, y creo que este es uno de los grandes aprendizajes también que nos ha dejado la pandemia, ¿no? No me voy a meter en el tema de la educación a distancia para educación básica y media superior, que se trabaja con pues, estudiantes menores, que fue también todo un tema ahora durante la pandemia, ¿no? Claro. Los padres y madres tuvieron que fungir como maestras, como maestros de sus hijos. Estamos hablando de los aprendizajes perdidos, cómo se va a remediar todo este año que perdieron, etcétera. Y yo Sí. creo que también es buen momento a nivel no solo de institución, sino como país de aprovechar y seguir pensando que la educación de un niño, de una niña, es responsabilidad de una comunidad y no solo de la escuela. De acuerdo, muy Bueno, bien. y ahí Pues se sueltan un montón de sí, temas. no, a ver, ¿No? les propongo algo. Desafortunadamente ya se nos está terminando el tiempo, se nos está yendo ya nos pasamos de la hora, pero es que está buenísima la conversación y Estamos podemos seguir picados. más tiempo, pero a ver, vamos a hacer lo siguiente. Los quiero invitar a que sigamos la conversación en un post-webinar donde vamos a estar hablando todas las preguntas que nos ha mandado el público, las vamos a responder, todas y cada una de las preguntas, las va a estar respondiendo Ana María, Cristian, Rafael, y nada más para cerrar, 30 segundos me gustaría de cada uno sobre cómo ven el panorama ya así con una conclusión final. ¿Qué tienen que hacer las universidades para poder garantizar educación de calidad a distancia a sus alumnos? 30 segundos, Rafa. ¿Qué tenemos que hacer, Armando? Detenernos a pensar con calma el problema al que nos enfrentamos. Segunda cosa que tenemos que hacer es actuar rápido, a pesar de que estemos pensando con calma, actuar rápido, sin miedo a equivocarnos y aprender rápido de los errores que estamos teniendo. Y tercero, darnos cuenta que esto implica un cambio cultural. La manera en la que hemos entendido la universidad ya cambió para siempre. Y esto no quiere decir que los cambios culturales siempre dan mucho miedo. No tengamos miedo, hay que ser valientes. Esa sería la tercera cosa. Hay que ser valientes porque el cambio cultural que viene es muy fuerte. Si no hacemos estas tres cosas, si no pensamos con calma, actuamos rápido, sin miedo a equivocarnos y aprendiendo de nuestros errores, y somos suficientemente valientes, nos encontraremos que comprometemos lo más valioso de nuestra misión. De acuerdo, muy bien, Rafa, muchas gracias. Cristian, 30 segundos para cerrar este tema. ¿Qué tienen que hacer las universidades para garantizar educación a distancia de calidad a sus alumnos? ¿Qué nos puedes decir? Mira, te puedo decir que buscar ese objetivo, como lo hemos platicado en la mesa, del florecimiento del alumno, de la generación de buscar siempre tener en la brújula al alumno al centro, ¿no? El alumno como nuestra guía hacia dónde queremos ir. Nosotros creemos mucho en la formación que transforma vidas, ¿no? Mencionamos eso en nuestro eslogan. Y creemos profundamente en un mundo sin fronteras, en comunidades de aprendizaje, ciudades abiertas, un aprendizaje de por vida y, como les mencioné, la era de la simulación, ¿no? Entonces, creo que si atendemos las necesidades de estos 5 aspectos
siempre con la mira de buscar el desarrollo y el florecimiento del alumno, como dice Rafa, de manera ágil, sin miedo a equivocarnos y siguiendo innovando, pues vamos a lograr nuestros objetivos como sociedad. Muchas gracias, Cristian. Y Ana María, 30 segundos para cerrar. ¿Qué tenemos que hacer las universidades para dar educación a distancia de calidad a la gente, a nuestros alumnos? Pues ni 35 segundos. Estoy completamente de acuerdo con Rafa y con Cristian. O sea, no puedo decir nada más, ¿no? Es cierto, la innovación educativa es un proceso y dentro de ese proceso de innovación educativa, lo más difícil es cambiar las culturas, es cambiar las creencias pedagógicas. Y yo creo que ahí es donde hay un trabajo mucho más complejo dentro de las universidades, lo que ya dijimos, las tecnologías ahí están. Con la pandemia, los profesores se dieron cuenta, los que igual no querían entrarle, se dieron cuenta que le tuvieron que entrar, que no es tan difícil y lo que tienen que cambiar es la manera de pensarlo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con ellos dos. Tenemos un mundo increíble por delante, la verdad, con muchos retos, con muchos desafíos, con muchos peligros también por internet y todo, pero pues todo es educación, todo forma parte de esta cultura digital y de esta transición a una cultura digital no solo dentro de las instituciones, dentro de la ciudadanía, ¿no? En general. Muy bien, pues muchas gracias, Ana. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Gracias, Cristian. Gracias, Rafael. La verdad es que hemos tenido una charla muy, muy productiva. Desafortunadamente se nos acaba de terminar el tiempo, pero les queremos agradecer a toda la gente que nos acompañó. La verdad es que es un placer para nosotros poder organizar estos eventos y que puedan acompañarnos, ver qué es lo que está cambiando, cuáles son las tendencias en educación. Aquí en Generalia nosotros nos especializamos en desarrollar programas académicos, planes de capacitación y learning, planes de capacitación a distancia y programas de estudio para universidades, para empresas. Somos especialistas en eso y queremos invitarlos a que continúen la conversación con nosotros en el post-webinar. A todos les vamos a hacer llegar también en la transmisión por YouTube grabada para que puedan tener los datos de contacto también de Ana, de Cristian y de Rafael. Y pues bueno, pues muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Rafa. Gracias, Ana María. Gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy y nos esperamos en el siguiente webinar donde estaremos hablando acerca del futuro, ahora del tema empresarial con expertos a nivel top de capital humano, así que no se lo pueden perder. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Dios, Cristian. Muchas gracias, Armando. Gracias por la invitación. Gracias, Cristian y Rafa.